Hola, bienvenidos a la formación online de Codenautas. Vamos con una nueva lección de nuestro curso de programación y vamos a ver en esta ocasión lo que serían objetos. Vamos a ver qué es un objeto en programación, que en realidad digamos que podemos encontrar una similitud con lo que sería un objeto de la vida real. Realmente un objeto es una colección de una serie de características, de atributos o de propiedades que puede tener ese objeto. Y en este caso, esas propiedades se componen de una clave, o lo que sería un nombre, y un valor. Imaginaros, por ejemplo, ahora enseguida vamos a verlo, pero imaginaros un objeto como una taza. Nosotros tenemos una taza y ese objeto tiene una serie de propiedades, como puede ser la altura de la taza, la capacidad, el color. Pues más o menos sería lo mismo cuando nos enfocamos a lo que sería un objeto no tangible en un lenguaje de programación. Vamos a ver lo que serían dos clases de objetos. Ya tenemos dos tipos. Un objeto que es, digamos, que no se puede instanciar, que no podemos crear más objetos a partir de él, y un objeto que sí que es instanciable, que es el que más se utiliza y que tiene relación con lo que sería la creación de clases, que es lo siguiente que veremos. En principio vamos a ver lo que sería un objeto no instanciable. Vamos a poner aquí un comentario. Objeto no instanciable. ¿Qué significa eso? Pues significa que yo no puedo generar más objetos a partir de él. Imaginaros con el ejemplo de la taza. Yo puedo crear un objeto taza, pero ese objeto taza puede ser como un objeto general a partir del cual yo puedo generar múltiples tazas con diferentes colores, diferentes tamaños, radios, capacidades, lo que yo quiera. En cambio, existen objetos que no se pueden instanciar, que tienen sus datos propios y solo va a existir un objeto de ese tipo, solo uno. Imaginaros, por ejemplo, la definición de un objeto que no puedo instanciar. Esto también tiene relación, que es algo que no vamos a ver en este curso, pero para ponernos un poco en situación, tiene relación con lo que serían los archivos de tipo JSON para comunicar el lado servidor con el cliente. ¿Vale? Existe esa relación que no vamos a ver aquí porque sería entrar más en profundidad de lo que es el objetivo de este curso, que es aprender fundamentos de programación, pero bueno, ya tendríamos una base para empezar a trabajar con ese tipo de archivo. Muy bien, entonces, para declarar un objeto no instanciable sería como si declaráramos una variable, solo que esa variable va a tener un montón de propiedades, las que nosotros definamos. Incluso podríamos tener funciones dentro de esa variable. Y yo, por ejemplo, pues voy a llamar mi coche. Vale, esto sería un objeto. Y entonces abrimos, cerramos llave y dentro de las llaves vamos a definir los atributos o las propiedades de ese objeto. Entonces, por ejemplo, imaginaros, marca, dos puntos, y decimos, por ejemplo, for, coma. Separamos las propiedades por comas. A continuación, modelo. Aquí podríamos poner todos los atributos o características que quisiéramos. Son las características que definen este objeto. Y, por ejemplo, combustible. Y el último atributo, pues ya no lleva coma, porque es el último, entonces no está separado. Fijaos que nosotros podemos ver esta estructura en vertical o también lo podemos ver en horizontal. ¿De acuerdo? Si buscáis por internet, igual lo tenéis todo en horizontal. Eso ya, como prefiráis, solo que en vertical se ve mucho mejor. Muy bien, pues aquí tendríamos un objeto definido que se llama mi coche y tiene las siguientes características. Su marca, modelo, combustible, podría añadir todas las que quisiera. Y por ejemplo, ¿cómo accedemos, que esto es importante, cómo accedemos a la característica de mi coche, por ejemplo, de marca? Pues yo lo que tengo que hacer es llamar a ese nombre del objeto y con la notación de punto indico marca. ¿Esto qué me devolverá? Esto me devuelve lo que sería el valor de este nombre, de esta característica, que sería for. Vamos a comprobarlo. Entonces vamos a imprimir console.log. Vamos a imprimir este dato. Vamos a ejecutarlo. Muy bien, nos ponemos en el directorio y ejecutamos el archivo, que en este caso es opt.js. Y fijaros que aquí tengo esa información. He accedido a la marca del coche.
Vamos a visualizar las otras dos características que tiene. Pues hacemos lo mismo. Console.log y en este caso mi coche punto nombre del objeto y a partir del nombre del objeto llamo a una propiedad de ese objeto, modelo. Y vamos a hacer lo mismo con la que nos queda. Muy bien, vamos a ejecutarlo y fijaros que ahí tengo esos tres datos. Tengo la información de ese objeto. Ahora, yo he definido unos valores para esos atributos o características. Yo también puedo modificarlo, es decir, yo puedo venir aquí y decir mi coche punto combustible es igual a diésel. Por ejemplo, he modificado, le he asignado un nuevo valor a esa característica combustible. Entonces, ahora cuando lo imprimamos, aquí ya no pondrá gasolina, fijaros. Fijaros que ya me pone diésel, por lo tanto puedo modificar. Puedo cambiar el valor de una propiedad. Y también puede haber alguna propiedad que en este caso sea un objeto también. Es decir, yo puedo venir aquí y añadir, imaginaros, motor. Y le vamos a añadir que tenga dos propiedades. Por ejemplo, cilindros 4. Fijaros que aquí esto es texto, pero también puede ser numérico, puede ser booleano, puede ser un número con decimales, lo que yo necesite. Y a continuación, por ejemplo, potencia. 100. Fijaros. Muy bien. Ahora, vamos a separar esto así, que quede mejor. Y a continuación, vamos a poner, fijaros que aquí me da un pequeño error, ¿por qué? Pues porque aquí me falta una coma. Muy bien, porque ya no es el último. Aquí sí que sería el último. Muy bien. Fijaros que también puedo tener un atributo, una característica que sea un objeto, que sea también una colección de características propias. Y fijaos, ¿cómo accederíamos, por ejemplo, a la potencia que tiene mi coche? Pues aquí tenemos que seguir, digamos, el camino hasta llegar a ese dato. Fijaos, tendríamos que ir mi coche, punto, motor, punto, potencia. ¿De acuerdo? Fijaos que es sencillo. Voy a venir aquí y vamos a imprimirlo. Console.log y le diremos mi coche, punto, motor, y dentro de motor quiero acceder a potencia, punto, potencia. Y de este modo accedo a esa característica. Si imprimimos, fijaos que aquí me da S100. Por lo tanto, hemos accedido a esa información correctamente. ¿De acuerdo? Es una manera de estructurar. ¿De acuerdo? Es sencillo. Al principio igual os puede costar un poquito más, pero es bastante sencillo. ¿De acuerdo? Aquí la clave está en poder llegar a los datos que necesitemos. Muy bien, pues aquí ya hemos visto lo que sería un objeto simple que no podemos instanciar, es decir, yo a partir de mi coche no puedo generar más coches, ¿de acuerdo? Pero existe un tipo de objeto que sí que podemos instanciar y es el que más vamos a utilizar porque es el más útil. Fijaros, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear aquí objeto instanciable. ¿Qué significa instanciar? Pues que puedo generar más objetos a partir de él. Entonces vamos a definirlo. Y en este caso se define como si fuera una función. Fijaros, función y vamos a llamarlo coche. Y se suele llamar a lo que sería un objeto instanciado de una forma general. Y importante, la primera letra se suele indicar con mayúscula. ¿De acuerdo? Para que yo, si voy leyendo un código y me encuentro con una palabra que la primera letra es en mayúscula, significa que es un objeto. ¿De acuerdo? Con las clases pues pasa lo mismo, que eso lo veremos en el siguiente vídeo. Y aquí lo que hacemos es lo siguiente. Definimos los atributos, que en este caso vamos a indicar estos mismos. Sería marca, coma, modelo, coma, combustible. Muy bien, fijaos que sería como una función. Y en este caso, ¿qué hacemos? Pues tenemos que inicializar estas características. Es decir, cuando yo genere un objeto de coche, tendré que indicarle la marca, el modelo y el combustible. Y hacemos lo siguiente. Utilizamos this.marca. Y ahora vemos qué significa esto. Y le asigno marca y punto y coma. Fijaos que aquí ya no seguía la coma. ¿Vale? Lo que es la sintaxis es diferente. ¿Y aquí qué estoy indicando?
Le estoy indicando con this que marca va a ser un atributo propio de este objeto. Es decir, yo le he generado aquí un atributo que es marca y le asigno en el modelo, en el momento que genere una instancia de este objeto, la marca desde fuera, que eso ahora lo vamos a ver. Porque aquí lo que estamos es definiendo ese objeto. Y vamos a definir también que tiene this.modelo y es igual a modelo, punto y coma, this.combustible igual a combustible. Muy bien, entonces así he definido esos atributos. Fijaros que con this son los atributos propios del objeto. ¿Y para qué sirve esto? Porque en el momento de generar una instancia, de crear un objeto de coche, yo le voy a pasar estos datos y se los voy a dar a su marca, su modelo y su combustible. Fijaros, vamos a crear una instancia. Porque aquí lo que estamos haciendo es definir. Vamos a generar el objeto. Por lo tanto, aquí voy a poner, creamos una instancia del objeto coche. Y lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente. Voy a ponerlo así. Sería un poco más para arriba. Genero como si fuera una variable. Let, imaginaros, let for. Porque este va a ser un for. Con los datos, por ejemplo, que he puesto arriba. Y esto es igual a que cuando creo una instancia de un objeto, tengo que utilizar la palabra clave new. Es decir, genero un nuevo objeto de este objeto. Entonces, aquí lo que hacemos es new coche, nombre del objeto, y entre paréntesis, ¿qué datos le voy a pasar? Pues, por ejemplo, la marca, que es Ford, coma, lo siguiente que es el modelo, pues el que había puesto antes, y lo siguiente que es el combustible, pues gasolina. Y fijaros que he creado un objeto, la instancia de este objeto, en for, con esos datos. Ahora, como es un objeto instanciable, yo puedo crear otro nuevo. Por ejemplo, let Honda. Y es igual a new coche. Y en este caso, la marca, pues la marca es Honda. El modelo, pues por ejemplo, Civic. Y en este caso es Diesel. Y fijaros que tanto Ford como Honda son objetos independientes y que los he generado a partir de este objeto coche, que es como un objeto general, ¿de acuerdo? Muy bien, y aquí estoy definiendo las diferentes características que son propias, independientes de cada objeto. Entonces, fijaros, vamos a imprimir, por ejemplo, console.log. Y yo voy a imprimir for.modelo. Y a continuación, console.log e imprimo Honda. Estoy llamando a estas variables que contienen el objeto, la instancia, punto modelo. Muy bien. Yo lo que voy a hacer es esto. Lo voy a quitar para que solo se imprima esto. De aquí, limpio la consola y ejecutamos. Y fijaros, ¿qué recibo yo en pantalla? Los modelos de cada uno de los objetos que son independientes. ¿Y cómo accedo a los diferentes datos? Pues evidentemente si quiero acceder al combustible será for.combustible, ¿de acuerdo? Y así pues ya hemos visto cómo podemos crear un objeto instanciable y cómo podemos crear esas instancias del objeto a partir del mismo, ¿de acuerdo? Con una visión general. De todas formas, esto ahora lo vamos a ver con una actividad que tenemos preparada. Muy bien. Vamos a venir aquí y vamos a hacer la siguiente actividad. Y así ponemos en práctica esto. Aquí nos dice, crea un objeto constructor es el que acabamos de hacer, que es instanciable, llamado estación met. Va a ser una estación meteorológica, con las siguientes propiedades. Va a tener la latitud, la longitud y la temperatura. Y aquí nos dice una serie de datos. Crea 10 instancias del objeto con una función que genere los datos de forma aleatoria, es decir, vamos a crear 10 objetos con los datos generados de forma aleatoria, con math.random, son todos datos numéricos, lo vamos a generar así fácilmente. E imprime con una función los datos de cada objeto. Vale, imprimiremos después los datos que tiene cada objeto. Y después obtén la temperatura más alta que hayamos registrado. Muy bien. Pues vamos allá. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear el objeto estación.net.
con las siguientes características. Y fijaros, latitud. ¿Qué es la latitud? Pues la latitud son las coordenadas, en este caso, que van desde 0 hasta 90, desde 0 hasta menos 90, que en este caso estarían dadas por lo que sería la vertical, de lo que sería la esfera del globo. Y después la longitud está marcado de 0 a 180 o de 0 a menos 180. ¿Vale? A través de la latitud y la longitud nosotros podemos establecer cualquier punto dentro de nuestro planeta. Y en este caso, en este objeto, ¿qué sería? ¿Dónde está situada, por ejemplo, esa estación meteorológica? Pues tenemos sus coordenadas. Y a continuación, un dato que sería la temperatura. Y nos indica pues, que tenemos que generar unos valores entre menos 10 grados y 49 grados, por ejemplo. ¿Vale? Estos son pues, datos de ejemplo. Muy bien, entonces vamos a generar ese objeto constructor, ese objeto instanciable. Generamos con función, en este caso se llama estación met. ¿Y qué datos vamos a pasarle a ese objeto para cuando creemos una instancia del mismo? Pues lo que vemos aquí, latitud, longitud y temperatura. Muy bien. Y por lo tanto tendremos que crear las instancias propias de ese objeto. Para inicializarlas, pues dis.lat es igual a lat, punto y coma. Dis.long es igual a long de longitud y dis.temp es igual a temp. Muy bien, pues de este modo definimos esas propiedades. Vale. A continuación, lo que vamos a ver es la primera operación que nos pide, que es crear 10 instancias del objeto de una función que genera los datos de forma aleatoria. Y esas 10 instancias, ¿cómo las vamos a generar? ¿Y dónde las vamos a almacenar? Pues yo las almacenaría en un array. Vamos a almacenarlo en una lista y después podremos acceder con un bucle a todos esos datos fácilmente. Fijaros, vamos a declarar let estaciones. Y va a ser un array vacío. Entonces, aquí vamos a almacenar los 10 objetos que vamos a crear a partir de estación met. Y creamos la primera función para que genere estos datos de forma aleatoria. Entonces, función generar estaciones, por ejemplo. Muy bien. Y esta función, como vamos a generar tanto la latitud, la longitud y la temperatura de una manera aleatoria dentro de la misma función, no hace falta que le pasemos nada por parámetro a esta función. No vamos a recibir nada desde fuera. Muy bien. Entonces, aquí dentro, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a generar 10 instancias, ¿no? Vamos a poner aquí, generamos 10 instancias de estación met. ¿Y cómo generamos 10 instancias de forma automática? Pues con un bucle que haga 10 iteraciones. Por lo tanto, bucle for, let i igual a 0, mientras i sea menor, en este caso que 10, entonces seguimos de 0 a 9, que son 10 iteraciones, incrementamos la i de 1 en 1. Vale, pues con este bucle creamos 10 iteraciones. A cada iteración generamos los datos y creamos el objeto. Por lo tanto, let, vamos a crear o vamos a generar lo que sería la latitud. Let lat es igual a, pues en este caso, math.random, que ya es una función de matemáticas que hemos utilizado. Y en este caso, pues vamos a ir, aquí nos dice, de menos 90 a 90. Podemos hacerlo así, o podemos decir, no sé, pues latitud norte, que sería de 0 a 90, que serían positivos, por ejemplo, como queramos. Pero si queremos coger todo el rango, podemos. El valor máximo sería 90 y en este caso más el mínimo que sería menos 90. Muy bien. Y aquí cerramos con un paréntesis. Perfecto. Entonces ahí vamos a generar números entre menos 90 y 90. Vale. Hacemos lo mismo con la longitud. Fijaros. Pues yo copio esto y en lugar de llamarse la variable lat, se llamará long. Y iremos de 180 a menos 180. O los valores dentro de ese rango que queramos utilizar. Esto es para hacer la actividad. Y con la temperatura pasa lo mismo. ¿Qué sucede aquí? Pues bueno, genero un número aleatorio, también con decimales. Fijaros que la latitud y la longitud tienen decimales. La temperatura, pues puedo generarla también con decimales, como yo quiera.
Y en este caso nos han dicho pues desde 49 a menos 10. Pues el máximo será 49 y el mínimo menos 10. Perfecto. Y así generamos a cada iteración esos datos los asignamos a las variables y esas variables son las que vamos a pasarle al objeto. Por lo tanto, lo siguiente que tenemos que hacer, ¿qué es? Vamos a crear la instancia del objeto. Y fijaros, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, podemos crear la instancia y se lo metemos ya a lo que sería la posición, en este caso, del array. Entonces llamamos al array estaciones y con el método, podemos utilizar el método .push o podemos utilizar la misma posición. Podemos hacer esto, estaciones en la posición que me marca el bucle, le asigno, en este caso, el objeto que genero nuevo. Fijaros, yo puedo decirle es igual a new estación met. ¿Y qué datos necesita estación met para poder crear una instancia? Latitud, longitud y temperatura en ese orden. Por lo tanto, le paso esas variables que contienen esos datos. Latitud, longitud y temperatura. Perfecto. Fijaros que ya lo tenemos hecho. Es decir, a cada iteración, ¿qué hago? Genero los datos y se los paso a una instancia del objeto que almaceno en el array. Por lo tanto, en cada posición tendré un objeto de estación meteorológica con datos diferentes. Vamos a probarlo. En este caso, vamos a guardarlo y a continuación vamos a ejecutar esta función e imprimimos el array. Vamos a ver si nos ha generado esos 10 objetos. Por lo tanto, llamamos a generar estaciones. Llamamos tal cual, se ejecuta esa función y vamos a imprimir console.log, imprimimos el array estaciones. Guardamos y vamos a visualizar. En este caso se llama objetos.js. Y fijaros que aquí tengo que en el array, en cada posición, tengo un objeto de estación meteorológica con datos diferentes. Muy bien, pues ahí lo tenemos. Perfecto, nos ha generado esos 10 datos. Pues aquí hemos visto cómo podemos crear, en este caso, instancias de un objeto y de una forma aleatoria y almacenarlas en un array. Lo tenemos guardado en una estructura de datos. ¿Por qué lo hemos guardado en una estructura de datos? Porque ahora lo que podemos hacer es imprimir con una función los datos de cada objeto, recorremos ese array y vamos imprimiendo, y como lo tenemos guardado también en esa estructura, vamos a poder obtener, por ejemplo, la temperatura más alta que se ha registrado o lo que nos pidan con esos datos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Lo siguiente es imprime, esto seguía, pues vamos a copiar esto y lo vamos a poner aquí para saber que en este caso esta función hace esto, vale. Y lo siguiente es, vamos a imprimir todos los datos que tiene el objeto. Perfecto. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una función. Función y imprimir datos. Podemos llamar a esta función. Ahora, ¿dónde están esos datos? Pues esos datos están en un array. En este caso es estaciones. Pues vamos a pasarle un parámetro para luego sustituirlo por el array donde están esos datos. Vamos a pasar un parámetro que podemos llamar array estaciones. Por ejemplo, y luego lo sustituiremos. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos aquí? Pues tenemos que recorrer ese array e ir imprimiendo los datos de cada objeto. Pues creamos un bucle for let i igual a 0 mientras i sea menor que ¿qué? Pues cuando ejecutemos esta función ya debemos de tener datos o objetos dentro de ese array, por lo tanto ese array ya tiene longitud. Entonces vamos a decirle mientras sea menor que la longitud que tiene el array. Pues en este caso array estaciones.length, ¿vale? Que es el parámetro que yo le paso a la función. Y vamos de uno en uno. Muy bien. Perfecto. Así recorremos el array. Si después no fueran 10, que fueran 100, esta función serviría igual.
¿vale? Porque no nos limitamos a un número entero, sino nos limitamos a la longitud que tenga el array en ese momento. Muy bien. Pues aquí lo que hacemos es lo siguiente. A cada iteración, ¿qué vamos a hacer? Vamos a imprimir los datos. Por lo tanto, console.log y le digo, imprímeme los datos del objeto que haya en la posición que me marca el bucle. Por lo tanto, array estaciones, en la posición que me marca el bucle, punto, imprímeme lo que sería su primer dato, que es la latitud. Pues lat. Y esto me imprime la latitud. Y hago lo mismo con los otros datos. Pero en este caso sería longitud y el siguiente sería temp de temperatura. Muy bien, pues accedemos a la latitud del objeto que está en esta posición, a la longitud del objeto que está en esa posición y a la temperatura del objeto que está en esa posición. Y lo imprimimos. Y vamos a decir, por ejemplo, no solo eso, sino con un console.log, vamos a decir estación número tal, datos. Estación número tal, datos. Console.log. A cada iteración, ¿qué puedo utilizar yo para marcar el número de estación? Pues la i. Lo único es que empezamos desde la posición 0, pero podemos decirle que siempre le sumamos 1 a esa i. Y podríamos indicar lo siguiente. Estación y le concatenamos esa i más 1. Entonces me dirá estación 1 para la primera iteración y sus datos. Siguiente iteración, estación 2 y sus datos, ¿de acuerdo? Y aquí podríamos concatenarle, por ejemplo, grados centígrados, grados, lo que quisiéramos, o latitud tal, longitud tal. Eso lo podéis hacer vosotros concatenando texto como esto. Muy bien, de este modo ya tenemos una función que me imprime todos los datos de los objetos que tengo almacenados en el array. Por lo tanto, vamos a probarla. Fijaros, primero generamos las estaciones, esto lo vamos a quitar, y a continuación ejecutamos imprimir datos. Y le pasamos el parámetro que necesita, que es el array con los objetos, con esas estaciones meteorológicas. Por lo tanto, llamamos al array estaciones. Perfecto. Vamos a ejecutarlo. Limpiamos la consola. Y ahí tenemos cómo hemos impreso esos datos. Fijaos que esto es lo de antes, que estamos imprimiendo el contenido del array, ¿vale? En ese formato, con esa sintaxis, y aquí lo que hacemos es que estamos imprimiendo los datos tal cual lo tenemos aquí. Estación 1, datos. Estación 2, datos. Estación 3, datos. Como os comento, aquí podríamos poner latitud, 2 puntos, tal. Temperatura, 2 puntos, y la que nos sale, ¿vale? Eso ya como vosotros queráis. Muy bien, pues así hemos aprendido cómo accedemos a los datos de un objeto cuando están almacenados en un array. Es algo muy común y que deberemos de repetir con las diferentes actividades para que nos quede bien claro. Pero fijaros que estamos utilizando la lógica también, ¿vale? Estamos accediendo a los datos por lógica. Muy bien, ¿y qué es lo siguiente que nos piden? Obtén la temperatura más alta registrada de los 10 objetos. Vamos a sacar la temperatura más alta que tenemos guardada en ese array. Muy bien, pues vamos aquí, vamos a hacer lo siguiente, generamos una función que haga esa operación. Fijaros que el utilizar funciones nos hace que podamos tenerlo todo bien estructurado, bien dividido y cada función hace la operación que toca, ¿de acuerdo? Y después es muy fácil modificar, añadir más funcionalidades, lo que necesitemos. Si hay algún fallo, vamos directamente en qué función se genera ese fallo para subsanarlo, por lo tanto es como debemos de programar. Muy bien, pues definimos la función que en este caso se va a llamar obtener, por ejemplo, obtener max. Y ahora, ¿dónde están los datos que tenemos que buscar? En el array estaciones, pues le pasamos un parámetro que luego sustituiremos por el array donde están los datos, igual que hemos hecho aquí. Muy bien, y aquí lo que tenemos que hacer es, vamos a ir recorriendo el array, vamos a ir comprobando el dato de temperatura que tiene cada objeto y en el momento que nos encontremos un dato de temperatura más alto que el anterior que tengamos guardado, lo vamos a sustituir. Por lo tanto, vamos a declarar let max, una variable. ¿Por qué? Pues porque para comparar con el primer dato del primer objeto que nos encontremos necesitamos un valor de referencia. Necesitamos comparar
este dato de temperatura es mayor que el que tiene este objeto, tenemos que empezar por un dato. Por lo tanto, aquí lo que podemos hacer es array estaciones, en la posición 0 ya tenemos un dato de temperatura, por lo tanto lo recogemos y se lo asignamos a max, para después comparar con el de la siguiente posición, ¿de acuerdo? ¿Y cómo comparamos? Pues con un bucle. Un bucle igual que tenemos aquí, solo que partiremos desde la posición 1, porque la posición 0 ya la tenemos aquí guardada. Por lo tanto, let i igual a 1, mientras i sea menor que array estaciones.length. Y vamos de 1 en 1. ¿Y qué hacemos? Pues vamos a comprobar si el dato que hay en esa posición de temperatura es mayor que el que ya tenemos almacenado en max. ¿Cómo hacemos eso? Pues con una condición if. Si array estaciones en esa posición .temp, si su dato de temperatura es mayor que el que haya almacenado en max, ¿qué sucede? Pues que tenemos que sustituir el dato de max por ese mismo dato, porque es mayor. Por lo tanto, max es igual a array estaciones en esa posición .temp. Y lo sustituimos. Voy a separar esto para que lo veáis mejor. Entonces, en el caso que entremos en esta condición, ¿qué sucede? Pues que me he encontrado con un dato de temperatura que es más alto que el que ya tengo almacenado en max. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Sustituirlo. ¿Y esto sucederá cuándo? Pues cuando en la iteración se encuentre que se cumple esta condición. Si no se cumple esa condición, en max se mantiene la anterior y volvemos a comprobar. ¿Y qué sucede cuando hemos hecho todas las iteraciones? Que debemos devolver el dato que haya dentro de max, que se supone que será el más alto. ¿De acuerdo? Muy bien. Perfecto. Pues ahí tendríamos esto. Vamos a comprobarlo. Fijaros que generamos estaciones, imprimimos los datos y a continuación pues vamos a obtener max. Ahora, como obtener max es una función con un return, tenemos que imprimir el resultado que nos devuelve. Por lo tanto, console.log, dentro, vamos a escribir esto bien, y dentro llamamos a obtener max. ¿Y qué tiene obtener max? Pues como parámetro el array de estaciones, que es donde están los datos. Muy bien, pues ahí tenemos eso. Vamos a comprobarlo. Vámonos a la consola, vamos a limpiar y ejecutamos. Y fijaros, vamos a ver, aquí, estación 1, vale, aquí no se ha impreso, obtener más, estaciones, vale, y aquí lo tenemos, sí, lo tenemos ahí. No lo veíamos. Fijaros que me da como dato máximo 29,50. Se ha mezclado, parecía que no se había ejecutado. Vamos a ponerlo que se vea mejor. Vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a poner aquí temperatura máxima y le concatenamos el valor. Y así que nos lo indique. Si no es más difícil de ver. Muy bien, pues tenemos eso. Perfecto. E incluso vamos a ponerle una separación, console.log. Hacemos que se separe. Así lo veremos mucho mejor. Muy bien, vamos a ejecutarlo y comprobamos. Y ahí ya sí que lo vemos mucho mejor. Y aquí fijaros, me da 38,31. Y si visualizamos los datos, vamos a ver cómo la estación 2 es la que contiene ese dato y es el mayor. Comprobamos que es el mayor. Aquí tenemos unos negativos, aquí tenemos 8. Muy bien, por lo tanto funciona correctamente. Muy bien, pues ya hemos resuelto el objetivo de esta actividad. Y en esta lección, pues bueno, pues vais a tener que hacer actividades, vais a tener que pues darle un poco de tiempo para comprender bien cómo funciona un objeto, pero es algo muy común y que se utiliza muchísimo en programación. Por lo tanto, hay que trabajar con esto para tener el concepto bien claro. Y pues bueno, pues tenéis actividades para hacer en la plataforma y cualquier duda que tengáis podéis contactar con nosotros sin ningún problema. Muy bien, pues nada, cuidaros y nos vemos en la siguiente lección.